Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Bien, creo que ya están la mayoría. Vamos a ver, entonces, este enlace del Meet, por favor, el que está en la plataforma, su curso, es el que vamos a usar, ¿ya? El anterior enlace de la semana pasada hubo error, mayormente porque estaba designado en un horario de la noche y pues ya no sirve, ¿no? Entonces, para este caso, el horario lo tienen ahí, ya distribuido, 7 a 9 de la mañana en la plataforma y ahí está el enlace para los días de lunes de 7 a 9 ya en el curso virtual. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bien, también he colocado en la plataforma, en su curso, en la semana número uno, ahí está en la semana número uno, debajo de su diapositiva, creo que les ha dejado el profesor Yamil, la práctica de laboratorio número uno, la que vamos a realizar hoy día. Es una práctica sencilla, vamos a utilizar un simulador virtual y digamos nuestro problema o objetivo de trabajo que vamos a tener va a ser determinar el calor específico de un material sólido, ¿no? En este caso el simulador nos va a permitir definir o encontrar el calor específico de ciertos materiales propuestos, ¿no? Aquí está el plomo, aluminio y otros materiales más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta práctica es utilizar un procedimiento experimental, ¿no? Que ustedes también habrían tenido que hacer en la parte presencial y en el cual es determinar el calor específico de un material sólido, ¿no? Bien, seguro habrán visto en teoría o alguna vez de repente también habrá surgido una idea, digamos, que exprese quizás sus curiosidades con respecto a lo que es transferencia de calor en ciertos materiales o por qué los cuerpos calientan o enfrían de una distinta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, cuando nos vamos al mar, el agua del mar en el día, cuando está el sol, el agua del mar es bien fría, pues comparado con el suelo, ¿no? Que es más caliente, ¿no? Y en la noche resulta lo contrario, ¿no? Que el agua de mar pues se siente más tibiecita que incluso el suelo, ¿no? Que la parte de la tierra. Y entonces surge incluso la brisa de día y la brisa de noche, ¿no? Bueno, ustedes saben, quizás por conocimiento de informaciones de estos fenómenos, de que la brisa de día y brisa de noche pues surgen justamente por esos cambios de temperatura que existen en el suelo, en la tierra y en el mar. Profesor, Sí, un momentito, por favor. Bien, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Sí? Hola, confirmen, por favor. sí, Sí, ya.
Bien, me había quedado. Entonces, nosotros siempre hemos escuchado de la brisa de mar y brisa de noche. Y eso era un resultado o un producto de los cambios de temperatura que existían pues en la tierra como en el mar, ¿no? En el día pues se calienta más rápido la tierra que el mar. Entonces el mar es mucho más lento de recibir esa energía térmica producto de la radiación solar y pues el crecimiento de temperatura del agua de mar, en este caso estamos viendo en la costa marina, digamos en la parte superficial del mar, por supuesto, ¿no? Va creciendo lentamente, ¿no? En cambio, en el suelo terrestre, en la parte de la tierra que está en esa costa marina, va creciendo rápidamente. En la noche resulta lo contrario, el agua de mar pierde su temperatura lentamente, ¿no? Su temperatura adquirida lentamente durante el día. En cambio, el suelo, la tierra, lo pierde mucho más rápido, ¿no? Este fenómeno resulta curioso, pues, porque la pregunta interesante, la pregunta de oro que siempre nos haríamos, ¿y por qué sucede eso, no? ¿Por qué no se calientan a la vez? ¿Por qué no se enfrían de repente al mismo tiempo, ¿no? Algo debe suceder, ¿no? Y bien, la respuesta que en este caso el hombre, al indagar, al realizar experimentos, se hace o se confirma, es de que depende mucho del tipo de material, ¿no? El tipo de material requiere propiedades conductivas térmicas, aislantes térmicos, etcétera, pero principalmente una de las propiedades, digamos que siempre le interesa al ser humano, especialmente en la aplicación de conceptos de calorimetría, por así decirles, es ese concepto interesante conocido como el calor específico. Entonces, ¿qué expresa el calor específico, no? El calor específico expresa, digamos, las propiedades por las cuales un material puede ser sólido, líquido o hasta gaseoso, ¿no? Digamos, incrementa o decrementa también su temperatura, ¿no? De una forma instantánea o lenta o, digamos, en una forma equilibrada, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de calor específico que tenga un material, este podrá calentarse rápidamente o enfriarse rápidamente, o si es otro tipo de material que tiene un calor específico distinto, ¿no? Este podrá calentarse lentamente o enfriarse lentamente, ¿no? Entonces, podríamos identificar que el calor específico está relacionado con la capacidad calorífica, ¿no? Y en este caso, la capacidad calorífica definida en función o relacionada con la cantidad de masa del material. Por eso se llama, o muchas veces lo solían confundir con la capacidad calorífica específica, ¿no? Entonces, ¿qué define el calor específico? El calor específico define la cantidad de calor, ¿no? Que hay que entregar o proporcionar a un gramo de masa de alguna sustancia para modificar su temperatura en un grado, ¿no? En un grado. Muchos lo definen a través de grados centígrados y otros a través de grados Kelvin, ¿no? En el caso de gases, pues de hecho es mucho más conveniente trabajar con grados Kelvin. En el caso de sólidos y líquidos, para el concepto de calor específico, es mucho mejor trabajar con grados centígrados, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿qué unidades suele tener el calor específico? Como ya les he mencionado, es una cantidad de calor que hay que transferir o quitar, en todo caso, a una sustancia de una cantidad determinada de masa, ¿no? Para cambiar o modificar su temperatura. Entonces, sus unidades serían, pues, entre calorías o unidades de energía, joules, ¿no? La masa en unidades de gramos o kilogramos. Y la temperatura, valores definidos por grados centígrados o grados Kelvin. ¿Ya?
Entonces, cuando nosotros identificamos el calor específico de un material, podemos ir conociendo quizás qué propiedades corresponden, ¿no? Si su calor específico es semejante a otro, entonces sabemos que va a tener el mismo comportamiento, ¿no? La misma velocidad con la cual se puede enfriar, la misma velocidad con la cual se puede calentar, ¿no? Y esto los antiguos incas incluso lo conocían, ¿no? Para proteger, por ejemplo, sus cultivos de las heladas, entendían de que el agua, debido a su calor específico, tenía un distinto tratamiento que el suelo, ¿no? Entonces, sabían que un cultivo en el suelo, al haber una helada, se enfriaba más rápido en las noches, ¿no? Y en el día se calentaba más rápido. Entonces, resolvieron, ¿no? Hacer una zanja alrededor, un hueco como de 1 metro, lo llenaban de agua, y pues al conocer este comportamiento del agua de enfriarse, de estar, digamos, enfriándose más lentamente en la noche que el suelo, entonces prácticamente como que emitía esa radiación que iba perdiendo lentamente sobre el suelo y abrigaba, digamos, de la helada al terreno de cultivo, ¿no? Entonces, miren, hasta los incas conocían este concepto de manera natural, ¿no? Digamos, un conocimiento antiguo, ancestral, que protegía, digamos, de los cultivos, ¿no? En el caso del mar, por ejemplo, ya les comentaba, ¿no? Debido a sus propiedades ya, digamos, producto pues de sus minerales, sales que pueda poseer el agua de mar, pues su transferencia de calor también es, digamos, distinta al agua de repente desionizada o al agua potable, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, es muy importante también ir identificando esas cosas, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora no es identificar el calor específico de un líquido o un gas. Tendríamos que tener equipos especiales o en todo caso tendríamos que ver un tratamiento distinto al que vamos a hacer hoy día. Hoy día solamente vamos a hacer encontrar el calor específico de un sólido, debido a que en las partes experimentales básicas que nosotros podemos tener, tanto en calorimetría como en termodinámica, necesitamos aislar este material sólido del medio ambiente, ¿no? Usar como una especie de un termos, ¿no? Ustedes conocen que un termos es un material, un dispositivo que aísla térmicamente, ¿no? Alguna sustancia del medio ambiente. Y en este caso, al utilizar un sólido, podemos utilizar un calorímetro, ¿no? De esta manera, realizar la experimentación para poder ir conociendo sus propiedades térmicas, la cual que nos interesa es el calor específico de dicho material. Bien, entonces les voy a solicitar a todos, muchachos, de que descarguen su archivo en PDF que está ahí en la plataforma. Yo voy a hacerles la presentación para que ustedes todos vean. Bien, ¿me confirman si pueden ver la plataforma, el curso? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto, ya. Entonces aquí está práctica de laboratorio número 1. Hacen un clic nada más y automáticamente les debe aparecer la guía de trabajo. Aquí estamos los 3 profesores que vamos a trabajar con ustedes en el curso. Este es el formato que más o menos le vamos a ir entregando siempre en las sesiones, ¿sí? Ustedes al presentar el informe, pues también harán de la misma manera, tendrán el título. El problema, bueno, en realidad el problema es como si dijéramos los objetivos. Si de repente han llevado algún curso sobre presentación de informes o algún laboratorio, por ejemplo, de química, bioquímica, de repente, siempre les ponen objetivo, ¿no? Objetivo de trabajo de la parte experimental. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar, en vez de objetivos, una pregunta, ¿no? Una pregunta que va digamos, a encajar en el objetivo que nosotros deseamos obtener en esta práctica experimental, ¿no? En este caso lo vamos a definir como un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener nosotros, no? ¿Cómo determinar el calor específico de un sólido? Claramente digo de un sólido, no de un líquido ni de un gas, ¿ya? Entonces, este es el tratamiento para específicamente un sólido. En el caso de la hipótesis, esta la plantea el alumno.
Entonces, ustedes pondrán hipótesis y se juntarán en grupo y determinarán, pues, alguna explicación posible, ¿no? De cómo solucionar el problema. Recuerden que una hipótesis es la búsqueda de la solución de un problema. ¿Ya, muchachos? Después, el fundamento teórico que vamos nosotros a poner, como pueden observar acá, es lo que nosotros necesitamos o la información que necesitamos para comprender, digamos, el fenómeno experimental que vamos a tener. Recuerden, no les voy a poner, pues, o no les vamos a poner 5 páginas acá donde de repente se van a entreverar con bastante información, ¿no? Entonces va a ser específica, va a ser determinada exclusivamente en lo que queremos encontrar, en parte de la solución del problema, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, hay en las justas 2 o 3 fórmulas como máximo, ¿no? Y bueno, esto va a ser suficiente para que ustedes puedan realizar el experimento. Muy bien, entonces voy a pasar a detallar aquí la información. También hay una dirección o enlace que se les ha puesto en la misma guía, que está en la parte inferior. Como pueden apreciar acá. Ustedes van a seleccionar, ¿no? Copiar y pegar y lo van a poner aquí en la dirección de enlaces en internet para poder acceder a esa página donde incluso hay información teórica, ¿no? Que les puede convenir para que ustedes comprendan cómo funciona el software. Entonces hay ciertos simuladores donde no te ponen eso tampoco, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, en esta dirección, dicho simulador te da cierta información para que ustedes conozcan cómo va a trabajar el software. Recuerden que también en las simulaciones con software, el que desarrolla el programa, pues se ejecuta en función pues del algoritmo que ellos están proponiendo y ese algoritmo parte, digamos, de un concepto también teórico, matemático, ¿no? O que se basa bajo los principios físicos, ¿no? De la naturaleza que está, digamos, experimentando. Entonces, aquí también está esta información que ustedes van a poder acceder y lo van a ver conmigo ahora también, ¿ya? Entonces, de una manera corta, voy a explicar lo que vamos a hacer. Bien, empecemos quizás un poco entendiendo lo que va a calcular el software. Pues aquí está algo resumido. Para empezar, ya les había explicado el calor específico, ¿no? Es la cantidad de calor que se puede transferir, ¿no? A una sustancia, con una determinada cantidad de masa, ¿no? En este caso, a 1 gramo de dicha sustancia, para poder modificar, en este caso, elevar su temperatura, porque también podemos reducir, ¿no? Elevar su temperatura en 1 grado, ¿sí? Entonces, cuando definimos el calor específico, por ejemplo, del agua, el calor específico del agua se le conoce como el valor de una unidad, que define, pues, a la cantidad de energía transferida, en este caso en forma de calor. Nosotros conocemos las unidades antiguas como calorías o kilocalorías, ¿no? Definida para una cierta cantidad de masa y poder, a través de esa transferencia de energía, modificar su temperatura, ¿no? Su temperatura en 1 grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso definido para el agua, el calor específico, se puede definir como una caloría, que se necesita una caloría para poder modificar en 1 gramo de agua 1 grado centígrado. Entonces, si vamos a incrementar, entonces nosotros proporcionamos una cierta cantidad de energía a la sustancia. Si vamos a decrementar la temperatura, entonces extraemos, ¿no? Una cierta cantidad de energía a dicha sustancia. El equivalente mecánico de calor, y ustedes saben, ¿no? Que para poder definir la cantidad de calorías o kilocalorías, que era una unidad antigua, ¿no? Definida para sistemas definidos de tipo orgánico, ¿no? Que antes se conocían, ¿no? A sistemas mecánicos, por ejemplo, ¿no? Unidades de energía definidas en sistemas mecánicos. Nosotros tenemos este equivalente, ¿no? Por ejemplo, si queremos convertir calorías a joules por kilogramo, ¿no? En este caso, calorías en gramo, 4.186, ¿no? Y tenemos que al multiplicar este valor, ¿no? En calorías, podemos obtener incluso unidades de joules por kilogramos definidos. Entonces, eso incluso en la
digamos, en la plataforma virtual de ese simulador, nos van a dar algunos ejemplos y ustedes lo van a ver. Otro concepto que es muy importante, que ustedes deben recordar, es el concepto de la transferencia de calor. Nosotros podemos entregar o extraer de una sustancia para variar su temperatura. Fíjense, relacionando esta cantidad de energía transferida para variar la temperatura, se relaciona la masa y el calor específico. Si nosotros despejáramos el calor específico, nos daría calor por unidad de masa para cambiar su temperatura, ¿no? Entonces estaría definido el calor específico. Esta ecuación, pues, proviene justamente del mismo concepto descrito del calor específico, ¿no? En la cual me relaciona cuánta cantidad de energía debo transferir o quitar a una sustancia para variar su temperatura, ¿no? Esto es lo que mayormente lo hacemos, ¿no? Es muy distinto hablar de calor latente, ¿no? Calor latente, cuánta cantidad de energía debo transferir para modificar dicha sustancia, ¿no? Para provocar de repente un estado sólido, un estado líquido, un estado líquido, un estado gaseoso, ¿no? Un cambio, digamos, de estado en su, digamos, variables termodinámicas que se pueden dar para modificar, digamos, esa sustancia, ¿no? Convertirla de una fase sólida a una fase líquida o una fase gaseosa o viceversa, ¿no? Ese es el calor latente, ¿no? Que transforma esa sustancia. Pero aquí, cuando hablamos de variación de temperatura, específicamente nosotros trabajamos con la transferencia de calor para modificar su temperatura en una determinada cantidad de masa definida por su calor específico. Por eso es muy importante el calor específico definirlo en una sustancia. Muy bien. Entonces, para poder realizar el calor o medir el calor específico de un sólido, vamos a usar un calorímetro, ¿no? Un calorímetro se considera pues como un termo, ¿no? En realidad es un vaso conocido como Dewar, ¿no? Que es altamente aislado del medio ambiente. O sea, la idea de utilizar este tipo de calorímetro es evitar que se transfiera la energía térmica del medio ambiente sobre nuestro sistema experimental, nuestro sistema que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, este calorímetro vaso, dice, se cierra con una tapa, dice, hecha de un material aislante, con dos orificios, ¿no? Entonces, que resulta, pues, que a veces no solamente es cuestión nada más de colocar el calorímetro, echar la sustancia del sólido y ya, se acabó, magia, todo resultó y tenemos resultados. No. Hay que colocar un termómetro para medir la temperatura y ver sus cambios, ¿no? Y hay que colocar un agitador para que pueda remover las sustancias tanto frías como calientes que estamos colocando dentro de nuestro calorímetro. Entonces, en la parte experimental lo que vamos a tener es una sustancia fría, o sustancias frías y una sustancia caliente. Vamos entonces nosotros a aplicar, digamos, el principio cero de la termodinámica, ¿no? El equilibrio térmico. Entonces vamos a combinar una sustancia fría con una sustancia caliente, lo vamos a mezclar, juntar y aislar del medio ambiente y vamos a esperar unos momentos hasta que se equilibre su temperatura. Entonces, al encontrar el equilibrio de temperatura, vamos a describir por medio del fenómeno físico el comportamiento del sólido dentro del calorímetro y al ver esos cambios de temperatura en función de su masa y sus temperaturas iniciales, vamos a encontrar entonces el calor específico de dicho sólido. ¿Ya? ¿Correcto, muchachos? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Me escuchan? Hola. Confirmen. Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Muy bien. Si tienen alguna consulta, también pueden hacerla, ¿ya? Continuamos. Entonces, al hacer ese procedimiento y al utilizar un calorímetro, a veces resulta pues algo interesante, ¿no? No solamente es cuestión nada más de colocar el calorímetro, el termómetro, el agitador, coloco la sustancia desconocida que quiero identificar o definir su calor específico y ya, listo, lo mezclo y veo el cambio de temperatura y se acabó, ¿no? Resulta pues de que a veces
aparecen ciertas variables que no conocemos, unas variables desconocidas o, digamos, fenómenos que nosotros debemos identificar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ¿qué pasa si yo hago la mezcla con un calorímetro? Para empezar, la capacidad calorífica del calorímetro o el mismo calor específico del calorímetro modificará, digamos, la mezcla. Es una pregunta que me puedo hacer, ¿no? El termómetro también tiene su propio calor específico. Recuerden que es un material distinto, por más que sea nuestra sonda, ¿no? Tiene, si es de vidrio, o si es de un semiconductor, o si es de un metal, etcétera, también va a influenciar porque tiene cierta temperatura, ¿no? E incluso el agitador, ¿no? También. Entonces, todo eso se va a combinar. Entonces, la pregunta de ahora es, ¿cómo podría yo conocer, digamos, esas propiedades del calorímetro, del termómetro del termómetro y del agitador? Y a su vez poder ir definiendo el calor específico del material sólido, ¿no? Entonces ahí tengo un gran problema, ¿no? Bien, entonces lo que podemos hacer nosotros quizás apoyarnos de la parte matemática y también de los principios de calorimetría, ¿no? Un principio que también debemos nosotros acordarnos es, por ejemplo, el principio, digamos, del equilibrio térmico, en la cual nos dice de que los cuerpos calientes o la suma neta del calor transferido, digamos, hacia los cuerpos fríos, ¿no? Los cuerpos calientes tiene que, digamos, equilibrarse, tiene que determinarse en un punto de equilibrio con el paso del tiempo, ¿no? Entonces podemos asumir este principio que nos dice la suma neta de calor transferido, ¿no? Hacia los cuerpos fríos vendría a ser igual a la suma neta del calor perdido por los cuerpos calientes, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio. Lo que pierde de energía térmica, lo que nosotros hablamos o identificamos como pérdida de temperatura, ¿no? De un cuerpo caliente, cuando se mezcla con un cuerpo frío, ¿no? La pérdida de esa temperatura del cuerpo caliente la gana el cuerpo frío, para que exista ese equilibrio, ¿no? En la temperatura de equilibrio encontrada. Entonces, matemáticamente hablando, no vamos a decir que el calor ganado por los cuerpos fríos es igual al calor perdido por los cuerpos calientes. Recuerden que es una pérdida. Entonces, para que se equilibre cuantitativamente, sería el calor ganado por los cuerpos fríos igual al negativo del calor perdido de los cuerpos calientes. De tal manera que tenga un valor absoluto positivo por el calor ganado de los cuerpos fríos, con un valor absoluto positivo del calor perdido por los cuerpos calientes. Entonces, basándonos en ese concepto, nosotros podemos decir, ¿no? Cuerpo frío, por ejemplo, cuando yo haga mi mezcla con un cuerpo caliente, los dos van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, mi cuerpo frío inicialmente, yo podría operarlo con el calorímetro y todas las sustancias frías, y finalmente lo mezclo con un cuerpo caliente o una sustancia caliente, y al combinarlo, mezclarlos y aislarlos, digamos, térmicamente del universo, del medio ambiente, yo debería encontrar una temperatura de equilibrio. Bien, entonces, si yo combino el calorímetro y todos los elementos con el material sólido, porque ese es digamos, mi problema que quiero en esta experimentación, resulta pues de que no voy a poder encontrar, digamos, las propiedades, de caso capacidad calorífica o su calor específico, en este caso del calorímetro o el vaso, ¿no? Del termómetro o también del agitador. Entonces, cuando yo haga la combinación del cuerpo sólido, quizás yo caliente el cuerpo sólido y lo mezcle con, digamos, todas las sustancias que están dentro del calorímetro, entonces voy a tener problemas, ¿no? No voy a poder identificar esos datos. Entonces, antes de realizar esa operación con el cuerpo sólido, sería muy importante identificar un equivalente de todo
el material que posee el calorímetro, ¿no? Es decir, un equivalente de el mismo calorímetro, el mismo material, el calorímetro, del termómetro y del agitador, por supuesto, ¿no? Son los materiales que puedo identificar dentro del calorímetro. Entonces, al tener un equivalente, yo podría usar este equivalente ya como un dato conocido para después, al momento de experimentar con el material sólido, obtener el resultado más real, ¿no? El resultado que, digamos, exactamente obtendría de esa naturaleza que yo voy a medir o de ese fenómeno físico que yo voy a obtener durante la experimentación. ¿Ya? Entonces, queda claro que para poder identificar estas variables, ¿no? Como el caso del calor específico del calorímetro, multiplicado por su masa, ¿no? Eso vendría a darme la capacidad calorífica del calorímetro, el mismo material calorímetro. El calor específico, por ejemplo, del termómetro, multiplicado por su masa, la capacidad calorífica de dicho termómetro. El calor específico del agitador, multiplicado por su masa, podría entonces identificar aquí la capacidad calorífica del agitador, ¿no? Entonces, estos tres para mí va a ser complicados, ¿no? Estar encontrándolo uno, por separado. Tendría que ser, como se dice, algunos experimentos especiales, los cuales, afortunadamente, miren, yo lo podría determinar estos tres como un solo dato, ¿no? Entonces, este dato que lo voy a identificar como K, lo voy a conocer como, digamos, el equivalente en agua del calorímetro. Cuando hablo del equivalente en agua del calorímetro, significa que voy a tener el equivalente de la capacidad calorífica definida, ¿no? A través de una cierta cantidad de agua, ¿no? Que yo podría identificar como dato, ¿sí? Como dato equivalente aquí de toda la capacidad calorífica de estos tres materiales, tanto del calorímetro como del termómetro, como del agitador. Bueno, y cuando me refiero al equivalente en agua, significa que yo voy a utilizar agua dentro del calorímetro para poder, digamos, ir identificando esta variable, la capacidad calorífica total que hay dentro de los materiales del calorímetro, ¿no? Entonces es como un equivalente nada más, ¿sí? Un equivalente. Este equivalente me va a permitir encontrar ese dato que corresponde a todas estas capacidades caloríficas, ¿no? O sea, a la suma de todas estas capacidades caloríficas. Esta variable K que ustedes están observando aquí. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Correcto, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a necesitar en realidad hacer dos experimentos. Uno que ustedes ya saben que es parte del problema, encontrar el calor específico de un sólido. Pero lamentablemente, como dentro del calorímetro hay más sustancias e incluso no conozco el calor específico ni la capacidad calorífica del calorímetro, entonces necesito hacer otro ensayo experimental. ¿Cuál es? Es tratar de encontrar el equivalente en agua del calorímetro. ¿Por qué debo hacerlo? Porque necesito encontrar este dato K, que me represente todas estas sumas de sus capacidades caloríficas de los materiales dentro de ese vaso o calorímetro. Entonces, tenemos que hacer ese ensayo inicial. Y eso lo van a ver también en el simulador. Muy bien, esta ecuación que vemos aquí, o esta relación que aparece original, ¿no? Parte de ese concepto que les he dicho, ¿no? Cuando yo mezclo una sustancia caliente con una sustancia fría dentro de un sistema aislado térmicamente del universo, del medio ambiente, comienza a haber una transferencia de energía hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces, partimos de ese concepto que la suma neta de calor ganado por los cuerpos fríos es igual al negativo de la suma neta de calor perdido por los cuerpos calientes. Y ustedes saben esta fórmula, ¿no? Calor ganado, ¿no? O calor cedido por los cuerpos, calor ganado por los cuerpos fríos. Entonces significa que va a haber una temperatura final menos una temperatura inicial. Entendemos que la temperatura final es, digamos, la temperatura de equilibrio, ¿no? Y la temperatura inicial es fría, ¿no?
Entonces es un cuerpo frío el que estoy analizando. Y cuando ya voy a trabajar con un cuerpo caliente, entonces sería el calor perdido por el cuerpo, en este caso caliente, estaría definida también por su variación de temperatura, ¿no? Temperatura final sería la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial sería la temperatura caliente, ¿no? Eso me identifica aquí un valor negativo. Por eso nosotros relacionamos como el calor perdido como un signo negativo también. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Ya, Correcto, entonces profesor. esta formulita nos va a permitir entonces relacionar el calor ganado por un cuerpo frío y el calor perdido por un cuerpo caliente. Al reemplazar entonces aquí, en esa transferencia, nosotros tenemos que toda esta relación es para los cuerpos fríos. O sea, digamos, todo lo que está dentro del calorímetro. ¿Ya? Entonces ahí le vamos a colocar agua a una temperatura fría, de tal manera que me dé una relación para la masa y el calor específico del vaso del calorímetro. Por supuesto, aquí voy a tener un valor de M que representa la masa de agua que yo estoy colocando ahí. ¿Sí? Masa de agua que estoy colocando en este punto. Esa masa de agua que estaría yo definiendo, ¿no? O que voy a colocar al momento de realizar una experimentación. Bien, entonces, gracias a esta relación, ¿no? Aquí tengo, de acuerdo a esta ecuación inicial, la cantidad de calor que van a ganar, ¿no? Me da una idea de la cantidad de calor que va a ganar los cuerpos fríos en esa transferencia de energía debido al cuerpo caliente o a la sustancia caliente que se va a combinar con ellos. En cambio aquí, en la otra ecuación, aquí en esta suma que pueden ver, ¿no? Miren cómo va cambiando la temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del cuerpo frío. Aquí la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial caliente, ¿no? Entonces, esto de aquí aparece debido pues a esa descripción que les dije de un cuerpo caliente. Entonces aquí es una pérdida, ¿no? Es una pérdida. Entonces, si decimos que esto es igual al negativo de todo esto, entonces cuando hacemos la relación de la ecuación, pasamos al otro lado, vendría a ser en negativo una suma, ¿no? Una suma. Y quedaría así. ¿Sí? Igual a 0. Entonces ya ustedes pueden hacer sus cálculos, ¿no? Pueden pasar al otro lado, entonces tendrá el signo negativo y la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial pueden invertirse, ¿no? Eso ya depende de cómo ustedes solucionan el problema a identificar. Bien, entonces partiendo de esta ecuación, ¿sí? Ustedes pueden ir identificando estas, digamos, 1, 2, 3 descripciones, ¿no? Que representan la capacidad calorífica del vaso, la capacidad calorífica del termómetro, la capacidad calorífica del agitador. Estas tres las puedo yo asumir en un solo valor, K, como pueden ver acá. Y que finalmente para mí representa lo que ya conocemos como la capacidad calorífica del calorímetro, que es nuestra incógnita también, y lo vamos a definir como un valor definido a través del equivalente en agua del calorímetro. Y como pueden ver acá, se expresa en gramos de agua. ¿Qué representa esta medición K o este dato K que yo voy a ir obteniendo debido a esa experimentación? Representa la cantidad de agua que tiene la misma capacidad calorífica, miren, que el vaso del calorímetro, ¿no? Entonces, vaso del calorímetro, que la parte sumergida del agitador y también la del termómetro. Entonces, para nuestra experimentación, se supone que si nosotros no cambiamos de calorímetro, deberíamos tener un valor apropiadamente constante. Si ustedes experimentan quizás con el simulador, ¿ya? Ustedes van a ir viendo que de repente hacen algunos cambios, siempre les va a dar un aproximado, una constante aproximada, ¿no? No sé si me ha parecido de repente que en el simulador, en el calorímetro que he estado yo trabajando en el simulador, me parecía que salía un valor de 50. En algunos otros datos, al calcularlo, salía así, 48, otros 49, ¿no? Entonces,
Está más o menos por el promedio, ¿no? Un valor de 50. Creo que 50 calorías por grado centígrado, ¿no? Es, creo, lo que han puesto en el simulador, ¿no? Pero ustedes, recomendarle que lo experimenten y hagan su cálculo para determinarlo. Ese valor obtenido de K les va a servir para colocarlo y encontrar el calor específico en la segunda experimentación. Es decir, para encontrar el calor específico del sólido que nosotros queremos. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Confirmen. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, partiendo de esta ecuación, ustedes pueden encontrar el valor de MB, CB, la capacidad calorífica del vaso, capacidad calorífica del termómetro, capacidad calorífica del agitador, como un valor de K. Al reemplazar K en esta ecuación, ustedes pueden despejar K y obtener esta ecuación. ¿Sí? Obtener esta ecuación. ¿Qué vemos? Que el equivalente en agua, ¿no? Del calorímetro vendría a ser M. ¿Qué vendría a ser M? M vendría a ser la sustancia caliente que yo voy a colocar. Como solamente vamos a encontrar el equivalente en agua, entonces habrá agua fría dentro del calorímetro que se va a combinar con agua caliente que yo voy a preparar, ¿no? Y al final voy a mezclar. Entonces, el agua fría que voy a colocar dentro del calorímetro va a ser una M mayúscula, ¿sí? La masa del agua caliente va a ser una M minúscula. Discúlpenme acá, M mayúscula vendría a ser la masa del agua fría que voy a colocar dentro del calorímetro. M minúscula va a ser la masa del agua caliente que voy a colocar, ¿no? También en el calorímetro. T vendría a ser la temperatura inicial del agua caliente. T sub 0 vendría a ser la temperatura inicial del agua fría. ¿Ya? Y T sub E vendría a ser la temperatura de equilibrio que yo obtendría finalmente al mezclar esa agua caliente y esa agua fría dentro del calorímetro. Entonces, tendría finalmente la ecuación para encontrar ese valor K, que representa la capacidad calorífica equivalente en agua del calorímetro. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Jovencitos. Confirmen. O si tienen alguna duda, me pueden hacer la consulta hasta ahí. ¿La? Profesor, disculpe, está grabando la clase, ¿verdad? No, justamente yo les dije que si ustedes podrían hacer la grabación. Ya se olvidaron ya. A ver, como pueden observar, no tengo ni dónde hacer la grabación, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, yo les pediría de repente si ustedes pueden hacer la grabación, si tienen las posibilidades, para que después lo proporcionen y lo tengan sus compañeros. ¿Ya? A ver si alguien puede grabarlo. Sería bueno. Bien. Entonces, ¿han entendido esta partecita de por qué podemos o debemos empezar con esta primera estación y encontrar el equivalente en agua de un calorímetro? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Bien, una vez que tenemos el valor de K, entonces ahora nos corresponde tratar de encontrar el calor específico de una sustancia sólida. Para el caso del calor específico de una sustancia sólida, yo lo que tengo que hacer ahora es ya no colocar agua caliente, sino lo que tengo que hacer es calentar la sustancia sólida. Entonces, nuevamente tengo el calorímetro, tengo una cantidad de agua fría que está dentro del calorímetro, tengo el termómetro, tengo el agitador, pero aparte voy a calentar un material sólido. Cuando el material sólido esté caliente, lo que voy a hacer es mezclarlo dentro del calorímetro, cierro el calorímetro y dejo que alcance la temperatura de equilibrio de dicha mezcla. Cuando ya tengo la temperatura de equilibrio, tengo suficientes variables para poder identificar el calor específico. Entonces, si yo parto también de esta ecuación, miren que tengo aquí,
de unas sustancias frías que se van a mezclar con unas sustancias calientes. Entonces, yo puedo encontrar el calor específico de la sustancia caliente. Entonces, aquí como ven, ¿no? Aquí entonces M minúscula, que era en el anterior caso la masa del agua caliente, ahora ya no va a ser la masa del agua caliente, sino va a ser la masa del sólido caliente, ya que voy a encontrar el calor específico del sólido caliente. Entonces, sería la masa del sólido caliente multiplicado por el calor específico del sólido caliente. ¿Ya? Aquí le estamos poniendo C nada más para que identifiquen esta fórmula. Bien, entonces, si ustedes ya tienen el valor de K, tienen el valor de masa del agua fría, tienen el valor de masa del sólido que van a calentar, ¿no? Pero no conocen el calor específico del sólido, podemos despejar, ¿no? Y obtendríamos finalmente esta fórmula. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Correcto, profesor. Perfecto, no se me vayan a confundir, no vayan a pensar que la masa del agua caliente que tengo aquí lo voy a usar aquí para encontrar el sólido. No. Recordar que para la segunda experimentación, donde sí vamos a encontrar el calor específico de un sólido, lo que vamos a calentar ya es el sólido. Nuestro interés es que el sólido caliente se coloque dentro del calorímetro con el agua fría que posee y encontrar la temperatura. Pero, ahí viene el pero, recuerden que para calentar un sólido, yo al calentarlo, pues ya saben que un sólido, para empezar o iniciar esa transferencia de calor, pues se da siempre por conducción, ¿no? Entonces, si yo lo pongo dentro de un vaso, por así decirlo, que conduzca la temperatura, sobre un mechero, por así decirlo, entonces esa transferencia de calor va a darse primero por conducción y va a ser lento, ¿no? Va a ser lento, va solamente a calentar la superficie de contacto, pero el resto del sólido no lo va a calentar, entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no? La transferencia de calor va a ser muy lenta y esto no me indica de que en un determinado tiempo todo el sólido esté caliente y esté uniformemente distribuida esa energía térmica. Entonces, para poder mejorar, digamos, esa calidad de energía térmica transferida, lo que vamos a hacer es que al sólido le vamos a colocar cierta cantidad de agua, de tal manera que al calentar el agua también transfiere esa energía térmica sobre el sólido, ¿no? Entonces, esa es una forma, perdón, esa es una forma de poder nosotros obtener, digamos, una transferencia rápida de calor sobre el sólido. Recuerden que la manera más rápida de enfriar o calentar un sólido es por medio de la transferencia de convección. Entonces, podemos aplicar cierta cantidad de agua, en la cual está el sólido, pero al producirle calor, no solamente provocamos conducción sobre el sólido, sino también convección, porque comienza a haber corrientes de agua caliente, digamos, que se van a producir a través del líquido sobre el sólido, ¿no? Y entonces se va a transferir más rápidamente la energía térmica. Nosotros rápidamente podríamos obtener el resultado convenido, ¿no? Entonces, es una forma de calentar el sólido, y una vez caliente el sólido, colocamos dentro del calorímetro, mezclamos con el agua fría del calorímetro, cerramos o aislamos del medio ambiente, esperamos que llegue la temperatura de equilibrio y automáticamente tenemos, gracias a esta fórmula, el valor del calor específico. Entonces, aquí vendría a ser M, la masa del agua fría. K, ya debo haberlo obtenido por la experimentación anterior. TE vendría a ser la temperatura de equilibrio que tengo, ¿no? En esa mezcla entre el sólido y el calorímetro, el agua fría que está dentro del calorímetro. T sub 0 vendría a ser la temperatura inicial, ojo, del agua fría, ¿ya? No del sólido, sino del agua fría que yo estoy colocando. M vendría a ser la masa, ojo, la masa del sólido, no del agua que calienta el sólido, porque eso suelen cometer errores algunos muchachos que incluso hacen la experimentación, ¿no? Y no consultan al profesor, o el profesor no lo explica, ¿no? Entonces, M minúscula vendría a ser la masa caliente del sólido.
T vendría a ser la temperatura caliente del sólido. Ojo, lo ideal es que sea la temperatura que adquiere el sólido. Entonces, por supuesto, al momento de calentar el sólido, se supone que la cantidad de volumen de agua debe ser por lo menos la que cubra todo el sólido, ¿no? No solamente una pequeña parte, sino cubra todo el sólido y por lo menos transfiera rápidamente el calor. Y T, por supuesto, saben ustedes la temperatura de equilibrio. Entonces, esta ecuación me va a permitir encontrar el calor específico de un sólido. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendido? ¿Sencillo? ¿Sí? ¿O alguna consulta que tengan? ¿Confirmen? ¿Confirmen, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Sí? Ah, ya. Hola, Carlitos. Ya. Listo. Jovencitos, ¿qué dicen? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Podría demostrarlo con un ejercicio, profesor, de ejemplo? Ya, no lo vamos a demostrar con ejercicio, lo vamos a ver con la simulación. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Correcto? Profesor. Ya, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un equipo, un calorímetro, un termómetro y los sólidos que nosotros vamos a identificar. Entonces vamos a tener aquí. Aquí les estoy dando la dirección para que ustedes puedan acceder a esa página web. ¿Sí? Entonces al hacer un clic acá, bien. Entonces entramos a esta página. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, está, digamos, simuladores de termodinámica. Bueno, está como parte de física estadística, pero en realidad es termodinámica. Aquí les dan un concepto de temperatura, miren, para que ustedes vayan leyendo cómo se analiza, ¿no? La ecuación que ustedes van a definir para la transferencia de energía térmica, ¿no? La temperatura de equilibrio cuando tenemos sustancias calientes y sustancias frías. Bueno, y para encontrar el calor específico en un sólido. Aquí tenemos algunos valores de las sustancias que ustedes van a simular, ¿no? Acero, aluminio, cobre, estaño, hierro. Bueno, aquí está, ¿no? Para que puedan comparar. Bien. Entonces, aquí incluso les dan, miren, he tratado de poner las mismas variables para que ustedes no se confundan mucho. MB, la masa del vaso del calorímetro, MT, la masa del termómetro, MA, la masa del agitador y así, ¿no? M, la masa del agua fría que está dentro del calorímetro, ¿no? Aquí tienen la ecuación, miren, semejante, que parte de ese concepto que ya les he dicho, ¿no? La suma neta de calor ganado por los cuerpos calientes es igual a negativo de la suma neta de calor perdido por los cuerpos calientes, ¿no? Ahí está, miren, igualito, para que no se confunda. Y aquí tenemos la ecuación para el calor específico del sólido. Entonces, como ya les había mencionado, es importante determinar el equivalente en agua del calorímetro. Correcto. O sea, es importante determinar el valor de K que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Ya que este dato me permite encontrar el calor específico del sólido. Bien, entonces hay que hacer una experimentación inicial. Dentro de un calorímetro colocamos cierta cantidad de agua fría. Ahí está la temperatura ambiente, es sub cero. Y aquí, aparte, vamos a calentar agua con cierta cantidad de masa de agua. Lo vamos a mezclar dentro del calorímetro, vamos a tener esta combinación y finalmente en un determinado tiempo tendríamos una temperatura de equilibrio. Aplicamos entonces nuestra ecuación para encontrar, aquí está ya despejadita, miren, K vendría a ser todo esto, ¿no? Que hemos encontrado. Y tendríamos este valor, ¿no? Ya les he dicho, M vendría a ser la masa del agua caliente, el M minúscula, M mayúscula, la masa del agua fría, T, temperatura del agua caliente, ahí está, temperatura del agua caliente, temperatura inicial del agua caliente, T sub 0, la temperatura inicial del agua fría, ¿no? Y TE, la temperatura de equilibrio que el simulador les va a entregar. Bien, una vez que ya tengo el valor de K, esto me sirve para encontrar la ecuación que ya les había comentado. Entonces vamos a hacer el siguiente ensayo. Nuevamente, una cierta cantidad de masa de agua fría en el calorímetro. Colocamos el sólido
a cierta cantidad de masa de agua, ¿no? Un volumen de agua, en todo caso, que vamos a calentar, una masa de un sólido. Al calentar la masa del sólido, colocamos, miren, aquí, dentro del calorímetro. Me diga que hay un error, miren, tengan cuidado. M no es la masa del sólido, ¿ah? Es M minúscula. Aquí también hay un error en este dibujo. Y este M mayúscula, recuerden que es la masa del agua, ¿sí? Entonces, al colocar el sólido, vamos a tener en un determinado tiempo una temperatura de equilibrio. Al reemplazar los valores, vamos a encontrar el calor específico del sólido. Ahí están las actividades, por ejemplo, ¿no? Que es la que también le estoy mencionando en la guía, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a suponer que tengo la masa del agua fría 150 gramos, dice. Una temperatura inicial 18 grados centígrados. La masa del agua caliente que sea 70 gramos y una temperatura inicial 80 grados. Es decir, esa agua la voy a calentar a 80 grados. Entonces, al reemplazar los valores en la ecuación de K, reemplazo, ¿no? 70 es la masa del agua caliente, 80 es la temperatura inicial del agua caliente, 18 es la temperatura inicial del agua fría y 34 vendría a ser la temperatura de equilibrio que yo encontré en el simulador. Reemplazo los valores. Aquí 150, ¿qué vendría a ser? 150 vendría a ser la masa del agua fría que coloqué en el calorímetro. Al reemplazar los valores me sale que K es 51, por ejemplo, 51. Y ustedes saben que la capacidad calorífica, entonces, vendría a estar definido para ese calorímetro, ¿no? Entonces, ahí yo tendría un valor de esa capacidad calorífica como 51. Entonces, ahí le dice equivalente en gramos, lo expresa aquí como si fuera gramo, ¿no? Pero aquí nosotros sabemos que representa la capacidad calorífica, ¿no? Entonces, ese valor de 51 lo voy a reemplazar en la ecuación para encontrar el calor específico del sólido. Como pueden ver acá, 51. ¿Sí? Lo voy a representar a través de esa equivalente de agua, el calorímetro que es K, aquí, en relación también con la ecuación. Como pueden ver acá, la ecuación tengo la masa, aquí, que voy a colocar el agua fría, más es equivalente en gramos, ¿no? Del calorímetro, equivalente en gramos de agua del calorímetro, K, la temperatura de equilibrio, la temperatura inicial, que es, en este caso del calorímetro, temperatura inicial de agua fría, ¿no? Que tiene dentro del calorímetro, sobre sería la masa del cuerpo caliente, en este caso el sólido, T, la temperatura inicial del cuerpo sólido, que en este caso es el material caliente, y T, la temperatura en equilibrio. Bueno, entonces, como yo tengo valor de 51, reemplazo acá, 150, que es la masa que estoy colocando aquí. La temperatura inicial de la masa, el agua fría, es 18 que he colocado aquí. Vamos a suponer, escojo el sólido del aluminio, a una masa de aluminio de 70 gramos y una temperatura que voy a calentar a 80 grados centígrados. Entonces, al momento de mezclarlo, tengo la temperatura de equilibrio que es 22 grados centígrados. Reemplazo entonces M150, 51 el valor de K, 22 vendría a ser la temperatura de equilibrio. Aquí está la fórmula, aquí la tengo, menos T sub 0, aquí está T sub 0, la temperatura inicial, en este caso del agua fría, aquí está, 18. Y la temperatura de equilibrio, que en este caso se define como 34. A reemplazarlo, perdón, aquí está, disculpen, me he equivocado. Disculpen, aquí sería la temperatura que yo tendría de equilibrio, 22. Aquí 18 sería la temperatura inicial del agua en el calorímetro. Y 80 la temperatura inicial del cuerpo sólido, ¿no? Que está caliente, ¿no? Cuya masa es 70 gramos. ¿Sí? Al momento de reemplazar, obtengo entonces la expresión de su calor específico de sólido. Por ejemplo, aquí me salió 0.198 calorías por gramos grado centígrado, ¿no? Entonces, yo observo
el aluminio, por ejemplo, acá dice es 880, ¿no? Entonces, al ser 880, como yo tengo un calor específico de 0.198 calorías por gramos y grados centígrados, multiplico, por ejemplo, con 4186, ¿no? Para encontrar en valores de joules por kilogramo. Me sale aproximadamente 830, ¿no? Veamos. El aluminio sale 880, ese debería ser el calor específico estándar, ¿no? Bueno, pero en mi experimentación a través del simulador he obtenido 830, que más o menos se aproxima, ¿no? Se aproxima hacia ese valor del calor específico del aluminio. ¿Ya, muchachos? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tienen unos valores reemplazando en las ecuaciones y ustedes pueden ir identificando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el simulador, aquí lo tienen. Ustedes primero van a encontrar el equivalente en agua. Entonces, lo que van a hacer es tratar de encontrar, muy bien, la masa M mayúscula aquí está del calorímetro, ese es el que yo voy a identificar con una temperatura fría, ¿no? Entonces yo puedo poner 150, 200, no sé, 90, bueno, eso ya ustedes lo voy a dejar a su libre albedrío para que escojan. Vamos a ponerlo, dejo en 150, la temperatura 18, de repente un poquito más, puede ser 25. Yo pienso que sería mejor, mientras más fría, más notable la temperatura de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, 15. Y voy a calentar agua, ya, voy a calentar agua, así en forma externa, por eso pongo prepara, ahí está. Voy a calentar agua de repente con una masa de 70 gramos, ¿no? O puede ser de repente 90 gramos. Donde la temperatura la voy a poner de repente en 100. Preparamos nuevamente, miren, ahí está. Si pueden observar el simulador, ¿verdad, muchachos? Sí, profesor. Perfecto, miren cómo va cambiando. Entonces aquí tengo una masa de 150 gramos, ¿ya? Aquí lo está expresando a través de mililitros. Y aquí una masa de 90, ¿sí? Una masa de 90. La temperatura aquí debería ser de 15 grados. Ahí está, 15 grados. Y aquí una temperatura de 100 grados aproximadamente, ¿no? Ahí está, llegó a 100 grados. Perfecto. Preparo. Y al momento de hacer el cálculo significa que toda esta agua caliente, con toda esta masa de agua caliente, voy a colocarlo dentro del calorímetro. O sea, calcular va a llegar a este nivel, fíjense, ¿no? Las dos masas de agua se han combinado, ha incrementado su volumen. Y a su vez, la temperatura del agua caliente con la temperatura del agua fría, aquí se han combinado y han llegado a una temperatura de equilibrio. Se supone que esto lo estamos viendo rápidamente, ¿no? En la vida real va a durar 5, 6 minutos, 7 minutos, dependiendo también de cómo agitemos, ¿no? Y mezclemos esta sustancia, ¿no? Va a demorar cierto tiempo. Eso va a transcurrir, pues, que vaya lentamente adquiriendo la temperatura de equilibrio. Entonces aquí con la magia del simulador lo obtenemos inmediatamente, ¿no? Eso es lo bonito de la simulación. Y bueno, nos indica que al hacer estas dos mezclas con esas cantidades de masas y temperaturas, yo voy a tener una temperatura de equilibrio de 42 grados centígrados. Entonces ustedes acá tienen, para el primer experimento, el valor de M mayúscula. Acá tendrían la temperatura T sub 0. Acá tendrían M minúscula, la masa del agua caliente. Y aquí la temperatura T inicial del agua caliente. Y finalmente aquí la temperatura de equilibrio. Tienen todos 1, 2, 3, 4, 5 datos para reemplazar en el valor de K en la ecuación. Aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Perfecto. Ahí están los 5 datos para reemplazar el valor. Y ustedes pueden determinar el equivalente en agua. Vamos a suponer que le salió 50. Ese equivalente en agua lo van a reemplazar en la fórmula para el calor específico. Aquí. Bien, para el caso de la experimentación del calor específico, lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que dice calor específico de sólido. Bien, hasta ahí, en equivalente en agua, ¿está claro, muchachos? ¿Está entendido? Sí.
Perfecto. Entonces, una vez que han culminado eso, anotan su valor. Y lo que vamos a hacer es cambiar al calor específico del sólido. Muy bien, en calor específico del sólido, fíjense, ya va a aparecer un sólido aquí. Va a aparecer un sólido aquí. Entonces vamos a tener nuestro calorímetro con cierta cantidad de agua fría. Y aquí el sólido que vamos a calentar con cierta cantidad de agua. Ojo, el agua no lo vamos a echar aquí. Lo único que vamos a echar aquí es el sólido caliente. Muy bien, entonces vamos a poner que yo combino de repente, no sé, 200 gramos, 150 gramos, etcétera, ¿no? Eso ya puedo escoger. Y aquí la temperatura inicial puede ser 15, de repente le pongo menos, ¿no? 10 de repente, ¿no? Bien frío lo voy a colocar. Y de repente voy a escoger no aluminio, sino de repente estaño. Con una masa, no sé, pequeñita, de 80 quizás. Una temperatura de esencia. Quiere decir que voy a calentar a 100 grados aquí. ¿Ya? Preparamos el material. ¿Listo? Y finalmente, cuando yo aplique o presione el botón calcula, ¿qué significa? Significa que voy a colocar este material de estaño a esa temperatura, 100 grados, dentro de todo el calorímetro con esta agua fría, con una masa de 150 gramos y una temperatura de 10. Cuando se mezclen, voy a obtener una temperatura de equilibrio. ¿Cuál es? Es esta. Miren, 12 grados. Fíjense, 12 grados centígrados. Entonces, este va a ser mi temperatura de equilibrio. Entonces, ya teniendo la masa del calorímetro, en este caso sería del agua fría dentro del calorímetro, la temperatura de esa agua fría, ¿no? Que nosotros deberíamos tener dentro del calorímetro. El material, ya sabemos que es estaño, que posee una masa de 80, ese material es 80 gramos, y una temperatura que debe estar a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, y la temperatura de equilibrio son 5 datos, eso me sirve para poder hacer el cálculo de esta ecuación. Ahí está, M, el agua fría, temperatura de equilibrio, temperatura inicial del agua fría, temperatura inicial del sólido caliente, la masa del sólido caliente y la temperatura de equilibrio. Y por supuesto K es el valor que yo ya tengo anotado de mi primer experimento. ¿Ya? Entonces de esta manera reemplazo los valores y obtengo el calor específico del sólido, que en este caso sería un estaño. Que por supuesto se va a aproximar, seguro, a este valor, ¿no? 230. ¿Correcto, muchachos? ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, volviendo a la guía. Ya lo que ya les he explicado, vamos a hacer un experimento para encontrar el equivalente en agua del calorímetro. Ahí están los pasos. Selecciona el control equivalente, ya les expliqué. Selecciona el valor de masa y temperatura del calorímetro. En este caso para el agua fría, ¿no? Y bueno, ya le estoy diciendo que le voy a dejar a su libre albedrío. Cada grupo va a trabajar distinto, así es que van a tener distintos valores, no se van a copiar, ¿sí? Quizás el valor se aproxime a 50, 51, 49, no sé, eso ya cada uno va a obtener su valor. Eso lo va a servir para el segundo experimento, ¿no? Selecciona el valor de masa y temperatura del agua caliente, ¿no? ¿No? Eso también va a ser libre albedrío. Ustedes van a anotar todo en la tabla 1. Ahí está, su tablita 1. ¿Sí? Hacen la experimentación con el simulador, preparan y de ahí calculan para obtener la temperatura de equilibrio. Ahí está, anota. Va a calcular el valor de K, es equivalente en agua. Y para el caso del experimento 2, ahí está, van a determinar que es justamente nuestro problema que queremos, ¿no? El calor específico de un sólido. Entonces, en este caso, van a determinar para distintos sólidos. Entonces, van a definir un sólido, su valor de masa del sólido y temperatura. Perdón, disculpen, es en la parte 2. En la parte 1, el valor de masa y temperatura del agua fría que va a estar en el calorímetro.
Anota en la tabla 2. Ahí está. Temperatura. Ah, está del calorímetro. Ahí está. Entonces, la masa y temperatura del agua fría dentro del calorímetro. ¿Listo? Para, por ejemplo, si escogen el aluminio. Entonces, en la segunda parte de esto, del experimento 2, ustedes determinarán la masa y temperatura del sólido que escojan, ¿no? Si escogen aluminio, pues del aluminio. Y bueno, anotar los datos en la tabla número 2. Aquí está. Vamos a poner aluminio. Entonces, aquí está la masa y la temperatura inicial del agua fría que está en el calorímetro. Y aquí, bueno, aquí hay un error, ¿ah? Aquí he puesto agua, esto no es el agua. Este es del sólido, ¿ya? Aquí tener cuidado, aquí hay que modificarlo. Carlitos, esto vamos a modificarlo, ¿ya? Aquí debe ser el sólido. ¿Correcto? Ya, maestro. Sí, sí, sí. Aquí hay un error, por favor, tengan cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, de acuerdo al simulador, ¿ya? La masa, en este caso, del sólido que nosotros vamos a tener ahí, ¿sí? Bueno. En este caso, es la masa M minúscula que deberíamos tener aquí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, 70, ahí está el sólido aluminio 70, y aquí temperatura 80. Sino aquí también hay un error, ¿no? Aquí están poniendo del agua cuando debería ser de sólido, ¿sí? Ahí también. Aquí ha puesto todo agua, ¿no? Aquí debe ser de sólido nada más. Entonces ahí hay que tener cuidadito, ¿sí? ¿Ve? Entonces incrementamos aquí la masa 170, miren cómo crece, ¿no? Estamos hablando del sólido aquí. Tened mucho cuidado. A ver, acá está. Ah, ve, ya se modificó, miren, ve. Materiales. Aluminio, prepara, ahí está. Listo. Ya, entonces, aquí nada más, por favor, les pido disculpas porque error de tipeo ha salido agua, ¿no? No, en realidad, para el segundo experimento no es agua, sino es el sólido, ¿sí? Aquí es el sólido. Eso lo vamos a modificar ahora, ¿sí? Correcto, muchachos. Entonces, aquí sería la temperatura de equilibrio. Y con estos datos ustedes pueden calcular el calor específico del aluminio. Ha salido el aluminio también, ¿no? Aquí hay un error también. El aluminio, ¿por qué ha salido el aluminio? Bueno, aluminio, cobre, estaño, hierro, oro, plata y plomo. Son los materiales que estoy observando. Posee aquí el material, ¿no? Aquí aparece. Es un poquito raro. Está aluminio, cobre, estaño, hierro, oro, plata y plomo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 materiales. Entonces aquí también debe haber 7 materiales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí hay 8, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay un error de tipeo. Un error de tipeo, ¿no? Está de más. Y aquí también. Eso ahorita lo vamos a modificar y lo vamos a subir para que no haya ningún inconveniente. Bien, entonces ustedes van a analizar y discutir su resultado, ¿no? Entonces, los valores que tengan acá con los que van a calcular, ustedes en grupo van a hacer sus discusiones y en función de esas discusiones sacarán sus conclusiones. ¿Ya? Recomendación, si quieren, pueden anotar las discusiones que han hecho, en las cuales van a plasmar, debido a esas discusiones, sus conclusiones definidas acá. Y finalmente va a haber una transferencia, ¿no? Esa transferencia que se le va a solicitar es que investiguen sobre el calor específico en ciertos materiales. Aquí les he puesto, por ejemplo, en pescados, en agua de mar, en hielo y en aire seco. ¿Ya? Entonces investiguen sobre el calor específico de estos materiales y lo colocan ahí como parte de la transferencia. Si desean hacer alguna investigación más, algún método, de repente encontrar el método, como encontrar el calor específico de un líquido, calor específico de un gas, excelente, ¿no? Mientras más investiguen, mejor para nosotros, para todos,
Y bueno, aumentaría un poco más pues su calificativo como transferencia, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, muchachos? ¿Sobre el simulador o sobre la guía? Todo claro, profesor. Perfecto, muchachos. Entonces, ahí ya tienen. Le vamos a dejar unos, ¿les parece? 15 minutos o 20 minutos como máximo para que vayan indagando y experimentando aquí con el simulador. De repente anotan un valor aquí de K obtenido. Quizás por lo menos empiecen encontrando K ahora, ya sus casos de repente van culminando el correo específico. Y de repente en algunos grupos me van a decir, profesor, yo encontré el valor de K como 50, yo encontré el valor como de K de 49, y otro de 48, otro de 52, quién sabe, ¿no? Pero deberían aproximarse, ¿no? Si no lo encontraron, habría que ver qué sucedió, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces vamos iniciando, muchachos. Ustedes ya saben sus grupos de trabajo, ¿correcto? Listo. Vamos a dejar de compartir. Entonces, unos 15 a 20 minutitos para que operen su trabajo, ¿ya? Bien, otra consulta, muchachos. ¿Ha aparecido en la plataforma la asistencia de hoy día o no ha aparecido? Sí, profesor. Bueno, ¿Sí ha según lo que yo... aparecido? No. Bueno, según lo que yo vi, no. Sí, algo está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, voy a añadir la sesión en todo caso. Debería ocurrir ese problema. Debería aparecer todas las sesiones. A ver, vamos viendo. Mientras ustedes van trabajando, yo voy acomodando esto de acá, ¿ya? Se ha borrado todas, miren. Qué raro. Están haciendo algo con la plataforma. Ya la semana pasada ustedes pasaron su asistencia, pero no sé qué ha A sucedido. mí no me aparece ni sílabo, nada. Ni el sílabus. No. Ah, es que el sílabus no lo ha subido el profesor. Solo ha subido la sesión, ¿verdad? La semana 1. A ver, voy a presentar para que ustedes vean ya. Entonces, esto es lo que aparece en el curso, ¿sí? Los avisos, el enlace, este es el enlace que siempre ustedes van a ingresar. Cópienlo por si acaso, ténganlo. Y en caso de que la plataforma fallezca, como alguna vez sucedía, ya nos ha pasado en anteriores ciclos. Esta es la asistencia que supuestamente debería ya cargar aquí para que ustedes aparezcan. No me parece ni siquiera las que ustedes, creo, la semana pasada han operado. Algo ha sucedido aquí. Bueno, vamos a modificar eso. Y este es el enlace de teoría. Y aquí está la semana 1, ¿no? Y su práctica laboratorio. El sílabus, y coméntenle al profesor de teoría que lo suba, ¿ya? Ya lo tiene ahí. Ya lo tiene ahí listo. Ya me lo ha pasado. Sería conveniente que lo suba, ¿ya? Como un profesor de teoría. Muy bien. Entonces aquí tienen para ingresar a esta guía, ¿sí? Esta va a ser su guía de trabajo. Entonces, en el informe también van a hacer lo semejante, ¿ya? Donde ustedes pueden de repente agregar más cosas en el fundamento teórico. Recuerden que van a llenar la hipótesis. En el diseño experimental es lo que ustedes van a elaborar, ¿sí? Tómenle una fotito de lo que van elaborando, cómo van trabajando su simulación. Eso lo van agregando ahí, porque también lo van a explicar ustedes, lo van a explicar también ustedes la próxima semana, ¿ya? Van a llenar sus datos, ¿sí? Esto también vamos a modificar ahorita, ¿sí? Que ha habido ese error de tipeo. Y bueno, van a hacer sus discusiones, sus conclusiones y encontrar su transferencia, ¿ya? Entonces eso va a ser lo requerido para que ustedes, en esta parte inicial, nuestra primera práctica, tengan todo ese informe detallado que van a presentar la próxima semana y van a explicar una manera de sustento de lo que han hecho, ¿no? Lo que han entendido y lo que han hecho. De esta manera que quienes hablan con el profesor Carlos Moya, vayamos identificando algunas cosas que no hayan comprendido y se va reforzando o viendo sus calificativos también, ¿ya? La idea, como ya les he dicho, no es la intención no es jalar al alumno, ¿no? La intención es ver
cómo van comprendiendo el tema. Y de acuerdo a esto, puedes ir viendo, ¿no? Sus calificativos que van teniendo. Ahora, recuerden que para aprobar el curso, por supuesto, estoy hablando entre teoría y laboratorios, ustedes deben llegar a un promedio mínimo de 13.5, ¿no? O sea, 14. Entonces, tratar de hacer todo completo, ¿no? Tratar de hacer todo a medias, ¿no? La presentación, de eso también cuenta, ¿no? Le estamos dando la guía como formato, digamos, de trabajo, como su mismo nombre indica, como guía de trabajo para la presentación de su informe. ¿Ah, muchachos? Entonces, ¿no hay ninguna consulta quizás en la guía? ¿O alguna consulta en el simulador? Profesor, ¿podría hacer una última explicación del simulador? Ya, claro. Vamos ingresando al simulador, ¿ya? Bien, en el simulador entonces vamos a hacer dos experimentos. El primero, encontrar el equivalente en agua. Ya ustedes conocen que el equivalente del agua es muy necesario para encontrar este valor K, debido pues que no conocemos el equivalente en capacidad calorífica del termómetro, del vaso que contiene este calorímetro y del agitador, ¿no? Que podamos colocar. No lo conocemos, entonces necesitamos identificar K. Para eso hacemos este artificio, este trabajo de encontrar el equivalente en agua. Para hallar el equivalente en agua, primero hacemos aquí la opción equivalente en agua. Recuerden que para hacer el equivalente en agua vamos a usar agua como sustancia fría y agua como sustancia caliente. Entonces aquí yo en el calorímetro coloco la masa del agua fría que voy a colocar inicialmente, ¿no? Puede ser 160, 180, no sé. Ahí está. La temperatura del agua fría coloco 18, de repente lo pongo al mínimo, a 10. Y aquí en este otro lado es algo así como una probeta, lo que estoy identificando aquí. Estoy colocando agua, puede ser un matraz, no sé. Agua que voy a calentar a una temperatura de 80, lo puedo poner así, ¿no? 70 gramos de agua. Como es 180, de repente, digamos por experiencia, ¿no? Voy a subir un poquito más la cantidad de masa para que combine mejor, ¿no? Puede ser 150. Preparo, ¿no? Preparo aquí, creo que se dio más de 150, de repente puedo poner aquí un poquito más, como pensando que no rebalse, ¿no? De acuerdo a lo que estoy viendo aquí. Pero bueno, el simulador sí lo admite, pero en la vida real, pues cuando sobrepaso la cantidad de volumen del agua, ¿no? Se va a rebalsar, por supuesto, ¿no? Y aquí preparo todo el material con el agua caliente y al momento de hacer el cálculo se supone que lo voy a colocar aquí, ¿no? Al cálculo, miren, también se va a rebalsar, ¿no? Entonces eso tener presente. Bueno, en la simulación lo puede abarcar, ¿no? Entonces si yo quisiera hacerlo todo un poquito más, digamos, entendible con las dimensiones que me están preparando. Fuente aquí he puesto 110, ¿no? Un poquito menos. Ahí está. Al calcular, pues me va a llegar a este nivel, ¿no? Entonces, las temperaturas que se van a combinar, tanto caliente como fría, va a darme una temperatura de equilibrio, 42. Esto me sirve para poder reemplazar. Aquí tengo el valor de la masa del agua fría, la temperatura del agua fría, la masa del agua caliente, la temperatura del agua caliente, y aquí la temperatura de equilibrio, me van a servir para reemplazar en la ecuación de K. ¿Ya? ¿Correcto? Y yo tendría el valor aquí que expresa equivalente en gramos de, digamos, del calorímetro, ¿no? De todos los materiales del calorímetro. Teniendo el valor de K, automáticamente me sirve para encontrar la ecuación que corresponde a encontrar el calor específico de un sólido. Hasta ahí está claro para encontrar el valor de K, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Para el caso de calor específico, lo único que voy a hacer es cambiar aquí la opción. Por eso aquí les indica, ¿no? Equivalente en agua y el calor específico. Cuando yo cambio a calor específico, debería aparecer material, ¿no? En antes apareció agua, ¿no? Es como si hubiera puesto ahí, se hubiera quedado ahí atorado, como se dice, ¿no? A veces sucede eso en la virtualidad, ¿eh? Así que no se asusten. Hay que tratar de actualizarlo, como se dice, reiniciar memoria, y aquí debe aparecer material. Entonces aquí tengo la masa del material.
¿sí? Recuerden que para encontrar el calor específico del sólido lo que tengo que calentar es el material, ¿sí? No voy a calentar agua y echar agua aquí, no, es el sólido, nada más. Entonces, cuando yo combine aquí el material y yo escoja, por ejemplo, oro, yo aquí colocaré la masa del oro, ¿no? De repente ahí. Preparar, eso será. Si quiero 200, será más grande, así, ¿no? Bueno, eso ya depende de lo que yo voy a ir escogiendo para mi experimentación. Si yo tengo una masa de oro de, no sé, de 90 gramos, ahí tendré este valor. Mi calorímetro, masa del agua fría que voy a tener en el calorímetro y a una temperatura de 10 grados, temperatura fría. En cambio, lo que voy a calentar es el sólido. Por ejemplo, voy a tener en 100. Preparo y dejo ahí. Cuando yo coloque el sólido acá, de hecho va a subir el volumen, así que no se vayan a confundir. No vayan a pensar que estoy colocando toda esta agua caliente aquí. Yo voy a colocar aquí el sólido, va a subir un poquito de volumen, pero ese es producto, pues, del volumen sumergido, ¿no? Esto ya ustedes saben por principio de Arquímedes, ¿no? Calculamos y aquí vamos a tener la combinación de la temperatura caliente del sólido con la temperatura fría del líquido en el calorímetro. Y me sale, por ejemplo, que su temperatura de equilibrio es 11 grados centígrados. Teniendo el valor de la masa del agua fría, la temperatura del agua fría, la masa del sólido caliente, la temperatura del sólido caliente y la temperatura de equilibrio, yo reemplazo mi ecuación. Yo obtendría el valor del calor específico de sólido caliente. Por supuesto, si quiero encontrar el joules por kilogramos, multiplico por 4.186, ¿no? Y ahí verifico, incluso aquí en la página, si se aproxima, ¿no? Si se aproxima. Bueno, yo les voy a dejar algo quizás como información adicional. En realidad les estaría, como se dice, adelantando un poquito, ¿no? Quizás ustedes vayan a encontrar de que el calor específico del sólido no es exactamente igual, ¿no? De hecho, no lo van a encontrar exactamente igual. ¿Sí? Es más, incluso en el ejemplo que están poniendo ellos, fíjense, no lo van a encontrar semejante, ¿no? Por ejemplo, aquí el aluminio, 830. Cuando dicen que por información en internet o en los libros, el aluminio es 880, ¿no? Entonces, quizás bajo esos datos que ustedes han escogido, 830 joules es lo que les va a salir. Pero ¿qué pasaría si de repente, con la experiencia y con lo que ustedes van practicando, van combinando cierta cantidad de masa de agua fría, ¿no? Con cierta cantidad de masa del sólido. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ir viendo, ¿no? ¿Cuánto es, digamos, la cantidad del sólido más adecuado que combine con esta masa? De repente me dé mejor aproximación al calor específico. Puede que sí, ¿no? Porque miren, le pongo 200 a una temperatura de 100 para una masa de 150, preparo y calculo, miren, ya subió la temperatura de equilibrio a 13 y de repente ahí mejora, ¿no? Y se aproxima más. Entonces, todo eso lo van a experimentar ustedes. Por eso, aparte de hoy día, lo van a ir detallando, van a ir observando y eso sería muy interesante, ¿no? Otra cosa que deben tener cuidado es que en el simulador a veces, recuerden cuando lo programan el algoritmo, una primera vez que ustedes ponen calcula, encuentran la temperatura de equilibrio, pero ustedes saben que las variables de inicio a veces se quedan estancadas, parten de 0, pero cuando ya mandaste un dato, la primera variable salió 13, de repente 13 se queda enganchado en el algoritmo, y cuando vuelves a machucar calcula, resulta que subió a 16, como pueden ver acá. Nuevamente, hoy dices, me equivoqué, voy a poner calcula, y subió a 19, y subió a 21, y subió a 24, y miren, total, seguro va a subir más de 100, miren, ¿se dan cuenta? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿No? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profesor. Ya, entonces no se vayan a asustar. No es que hemos cometido un error o está cambiando o el universo se ha modificado, ¿no? De repente algo sucedió, ¿no? Simplemente este es problema ya del software. Entonces, el programa que han hecho aquí en el software, pues se han olvidado de poner la variable inicial que inicie desde 0, ¿no? O sea, lo han enganchado ahí y cada vez que yo pongo machucar calcula, comienza a subir la temperatura. Quiere decir que está trabajando con la variable inicial del primero, ¿no? Entonces, si yo preparo nuevamente y mando, debe quedar en 13. Y ahí no va a se queda. ¿Sí?
y se debe quedar enganchado ahí. Entonces, cuando uno presiona calcula, no debería cambiar así, ¿no? Pero bueno, ya eso me he dado cuenta que es error del programa que han hecho aquí, ¿no? Bueno, ya. No se puede exigirle más, pero a los muchachos, a las personas que lo han desarrollado, ¿no? Nos están dando algo gratis. Así es que sería bueno hacer sus comentarios de repente ahí al mismo software, a los personajes que han trabajado. Decirles pues que quizás hay un problema ahí, ¿no? Que sería muy recomendable que lo mejorara, ¿no? Bueno, en eso consiste también la investigación virtual, ¿no? Bien, está de repente más explícito ahora. Quienes me han consultado, a ver si lo vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Está más explícito? Sí, profesor. Profesor, el informe Sí. se basa solamente en esos dos resultados, ¿no? Exacto. El informe no es que se base en los dos resultados. En el informe vas a presentar todo esto. Recuerda que tienes que ponerme la hipótesis, ¿sí? Entonces tienen que plantearla. El fundamento teórico no es necesario que me pongan copia y pega, ¿no? Pueden adicionar si gustan y a su vez colocar algunas cosas más que sean importantes, ¿no? Que se hayan obviado quizás aquí. El equipo déjenlo ahí. Si gustan pueden poner el software definido, no sé, tipo P, no sé, el que estamos trabajando, ¿no? O el software definido por SC, por ejemplo, ¿no? O es el web, de repente, de física, etcétera. También recuerden que ustedes van a tomar fotos. O sea, no solamente me van a hacer esta interacción, sino que para cada dato que ustedes toman, por ejemplo, encontré esto, preparo, tomo una fotito. Calculo, tomo otra fotito, ¿sí? Y lo ponen aquí dentro del informe, ¿no? En el informe, ustedes van a ir haciendo la realización de experimentos. Entonces, si ustedes han realizado experimentos, van a poner esto, ¿no? Aquí, que equivalente en agua. Que colocamos tanta masa, o en todo caso, su imagen que represente eso. Y de ahí, él calcula, ¿no? Prepara y calcula, ¿no? Son dos fotos, por ejemplo, ahí. Ya encontraron y también pueden tomarle una fotito a su hojita de trabajo donde ustedes han encontrado a través de la fórmula el valor de K, por ejemplo, también. En el segundo experimento también de la misma manera, ¿no? Ustedes van a tener aquí el sólido, tienen una prepara, toman una fotito, un calcula, toman otra fotito, ¿no? Entonces aquí está indicando temperatura de equilibrio. Indicando, ¿no? ¿Qué es esto, no? Temperatura de equilibrio, un costadito con unas flechitas. Sean minuciosos, pues, ¿no? Sean minuciosos para poder, saber que ustedes comprenden lo que están haciendo también, ¿no? Lo van colocando aquí en el experimento 2. Las tablas, ustedes van a llenar los datos, ¿no? Correspondientes. Esto aquí vamos a hacer la modificación ya, para que no haya ningún error. Aquí también, ¿no? Y en análisis y discusión, pues se les está pidiendo lo que vayan haciendo. Si pueden poner las discusiones que han hecho, sería excelente para saber qué han opinado entre ustedes, ¿no? De acuerdo a las discusiones, sacarán sus conclusiones. Recuerden que las discusiones parten de lo que han obtenido como datos o resultados, ¿sí? Entonces, parte también del problema o de los objetivos de la experimentación de esto, ¿sí? Pero también tendrán que tomar en cuenta que han usado un método, digamos, para poder encontrar K que les sirve en la ecuación para definir el calor específico del sólido, ¿sí? También, por supuesto, dentro de sus discusiones, al momento que hacen su simulación, ustedes si han hecho varios preparados o varios distintos experimentos, ustedes de repente al modificar la temperatura se han dado cuenta y han observado que el valor del calor específico del material se aproxima más de repente a el estándar, ¿no? O se aleja más. Entonces, eso es bien válido, ¿no? Es muy interesante para nosotros los docentes saber de que ustedes no solamente han experimentado, sino que han discutido eso. Y bueno, y esa es la ventaja de la virtualidad, ¿no? Porque el simulador te acelera el proceso. Imagínense que estén haciendo lo mismo, cambiando cantidad de agua, cantidad de temperatura, nunca acabarían en la experimentación. Nada más calentar el agua unos 10 minutos, la mezcla del agua otros 10 minutos, son 20 minutos para hacer una experimentación contrastable, demorarían un día completo. Con la simulación, ustedes lo tienen en un presionar, en hacer un clic, ¿no? Lo que harían en media hora de repente, ¿no? Entonces hacemos prepara, calcula y ya está, miren, qué rápido. Esto lo harían en media hora de repente en la parte real, ¿no? De repente cambio otro valor, preparo, calculo y listo, miren. Y ahora, todo eso al reemplazar en la fórmula, de repente me aproxima mucho más a 880, quizás, ¿no?
¿no? Entonces, todo eso es lo que quisiéramos nosotros como docentes, que ustedes investiguen, indaguen, ¿no? ¿Qué me serviría? ¿Cómo me serviría? ¿Qué puedo encontrar acá? El calor específico, ¿cómo yo lo puedo identificar? Yo traté de darle algunos ejemplos iniciales, ¿no? Por ejemplo, el calor específico del mar es muy distinto al calor específico del sólido de la tierra, ¿no? Del suelo. ¿En cuenta? El suelo se calienta más rápido y se enfría más rápido que el agua de mar. El agua de mar se calienta más lento y se enfría también más lento que el suelo, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A que tiene distinto calor específico. La pregunta de ahora es, ¿será que se calienta más rápido, se calienta o se enfría más rápido porque el calor específico es más alto? ¿O porque es más pequeño? ¿No? Entonces, eso es lo que quisiéramos que nosotros también indaguen aquí en la transferencia, ¿no? En la transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, pues? Pueden incluso acá buscar adicionar el calor específico del suelo, ¿no? De repente el calor específico del suelo es mayor que el del agua de mar. Ah, ahora ya entiendo, ¿no? ¿Por qué entonces se calienta más rápido el suelo y se enfría más rápido? ¿No? Esas cositas, detalles, son muy interesantes que ustedes hagan o puedan hacer válida en la transferencia. ¿Correcto, muchachos? Profesor, entonces tenemos que poner los datos a nuestro criterio. Usted nos va a pasar la tabla modificada, ¿verdad? Sí, ahorita no va, ahorita, mientras ustedes van trabajando. Y también decirle de que en el primer caso, en la tabla 1, tenemos que sacar el valor K también, y en la tabla 2 el valor C de cada material, ¿verdad? Claro, recuerda que esta es una tablita de datos, pero en sus resultados, en análisis y discusión de resultados, ¿no? Vamos a tener que poner aquí sus resultados, eso sería bueno también poner resultados acá que pongan. Resultados, entonces ustedes pueden poner incluso análisis y discusión de resultados, pueden poner acá resultados obtenidos, listo. El valor de K es tanto. El valor para el aluminio, su calor específico, tanto. El valor de calor específico para el hierro, tanto. Para el estaño, tanto, y así, ¿no? Y a su vez pueden poner sus discusiones. Miren, tienen bastante para discutir. Y de acuerdo a eso, obtienen sus conclusiones. Todo eso en el informe que van a presentar, ¿ya? Entonces, la próxima semana usted me va a presentar, como se dice, parte del borrador, porque en realidad las primeras prácticas son nuevas. Entonces, yo con el profesor Moya vamos a ir reforzándoles para que hagan una mejor presentación. Se les va a dar quizás la oportunidad de que vuelvan a presentar el informe ya culminadito, mejorado, en una dirección de enlace en Classroom que les vamos a dar la próxima semana. Entonces ya con el visto bueno de los dos docentes, les vamos a ir bien, pueden subir el informe ya a la plataforma de Classroom y de ahí nosotros pondremos la nota o calificativo de ese informe presentado, ¿sí? Entonces se les va a dar oportunidad para que lo presenten y lo mejoren, pero en las primeras guías. Ya en la tercera, cuarta, quinta guía, ¿no? Ya pues ya ustedes ya son más entrenados, ¿no? Entonces ya no creo que haya problemas de la configuración. El formato que vamos a trabajar acá va a ser el mismo idéntico para todas las guías, ¿ya, muchachos? Para todas las guías. Aquí lo tienen ya su formato trabajado. ¿Listo, señorita? ¿Está claro? Sí, profesor, correcto. Perfecto. Muy bien, dando todas las indicaciones, yo pienso que los alumnos siempre se esmeran y van a ver todos los pormenores, ¿no? Y siempre es importante también aclarar cualquier duda. Muy bien, entonces mientras van trabajando, aquí quedan creo unos 10 minutitos, vayan avanzando por lo menos tratando de encontrar el valor de K. A ver, traten de calcular. Miren, recuerden que ya le estamos dando la fórmula ya reducida para que ustedes no estén sufriendo mucho y avancen, ¿no? Avancen rápidamente en la simulación, ¿sí? ¿Ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, en fundamento teórico, pueden reemplazar la fórmula y ponerla, ¿no? Aquí de esta manera obtuve K. Y eso me lo presentan en el informe, ¿no? Que es válido también. ¿Sí? Aquí lo estamos reduciendo, ya simplificando. Entonces, a ver, traten ahora de encontrar el valor de K de su calorímetro del simulador, a ver, para ver si hay coincidencias o no coincidencias, ¿ya? Simplemente a ver, unos 5 minutitos se vayan probando mientras voy modificando esta guía. Si deseas, Carlos, también puedes mencionarles algo, si no, de repente esperamos unos 5 minutitos. Sí, solamente revisar bien el simulador, ¿no? Darse un tiempo para poder adiestrarse más que todo al manejo con el simulador
para que tomen buenas mediciones. Nada más. Bien, acabo de subirles ya la guía modificada. Pueden verlo. A ver, ahí está. La tablita ya está configurada. En vez de agua he puesto sólido. He quitado el aluminio. Y para que no haya confusiones, le he puesto debajo de tabla de datos resultados. ¿Ya? Entonces ahí mejor ponen los resultados. Y abajito ponen análisis y discusión de resultados. ¿Ya? Entonces, les presento para que puedan observar. Ya, ahí está la guía. Entonces, ya la he subido nuevamente. Hacen un clic acá. Donde se activa la edición. Ahí está. Laboratorio 1. Está acá específico de un sólido. La modificación está dada aquí. Es sólido, miren. El error de tipeo. Ahí está. Aluminio uno solo. Le he puesto resultados para que no haya confusión. Y de ahí viene análisis y discusión de resultados. Listo. Con esto, ustedes pueden obtener las conclusiones. Listo, ya está modificada entonces, muchachos, ¿ya? Y subido a la plataforma. Vamos a ver ahorita la asistencia, ¿sí? Ahí la asistencia que ha causado problemitas. Vamos a ver qué está sucediendo. Si ya han ido encontrando valor de K, a ver, pueden ir mencionándolo, ¿no? Antes de que ya culminemos la clase. A ver, estamos 30 de mayo. La anterior era 23, ¿no? Desde las 7 hasta las 9.
¿Por qué se ha desactivado? Lunes, una semana. Ah, con razón, repetir hasta el 30 de mayo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Hasta el 5 de junio, ¿no? Nosotros combinamos hasta el 5 de junio, ¿verdad, Carlos? Para nada. Está mal, 5 de junio, no. Estoy mal. Acá estamos mal, a ver. Mayo, una semana, 2, 3, junio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta semana 15, 29 de agosto es. Entonces vamos a poner 29 de agosto 2022. Una sesión, una semana. Ah, ya. Bueno. Listo. A ver. A ver, muchachos, confirmen si ya pueden marcar su asistencia el día de hoy, de la semana anterior. Voy a ver si la modifico o adecuo otra, ¿ya? A ver, verifiquen si hoy día 30 de mayo ya aparece su asistencia. Profesor, sí aparece, pero ya se venció porque ya pasaron, ya son las 9. Ah, no importa. Entonces yo lo voy a activar ahorita, ¿ya? Discúlpenme. Como se ha seguido el tiempo, voy a llamar a asistencia ahorita. A ver, Alcántara Fernández. Presente, profesor. Listo. Anticona Vela. Anticona Vela. No hay Anticona Vela. Listo, faltó. Arteaga Huertas. Presente, profesor. Listo. Colonia Espinosa. Presente, profesor. Perfecto. Correa Sañero. Presente, profesor. Perfecto. Correa Ruiz. Presente, profesor. Listo, gracias.